Jesucristo salió a cazar, y a cazar como solía. Los perros iban cansados de subir cuestas arriba. Se encontraron con un hombre, rico y de mala encolía. Le preguntan que si hay Dios, y dice que no lo había. Hombre, que estás engañado, que hay Dios y Santa María. Te puede pillar la muerte también de noche y de día. Llegaba ya un domingo y la muerte a su casa iba. Detente, muerte rabiosa, detente siquiera un día, pues no me puedo detener porque Dios del cielo me envía. Lo cogen entre cuatro, lo suben cuestas arriba, y a los gritos que iba dando, las piedras se estremecían. Llegan a las puertas del cielo, bien cerradas se las tenía. Llegan a las del infierno. Pásese usted y se siente usted en esta silla. Le daremos de beber una culebra cocida, y si no está usted contento, una cama con navajas y cuchillas para que se afile bien las costillas. El matrimonio formado por don Ramón Menéndez Pidal y doña María Goiri fue un matrimonio muy peculiar y más todavía en su tiempo. Ellos se casan en 1900 y deciden realizar como viaje de novios el viaje del destierro del Cid. Entonces, para ver qué recuerdos quedaban en la toponimia, en la nomenclatura de los lugares por los que iban pasando. Por supuesto, el viaje lo hicieron a caballo. Hay unas fotos preciosas de doña María Goiri subida en una mula, don Ramón iba haciendo las fotos y iban cumplimentando de alguna manera esa ruta que ellos, porque como todo el mundo sabe, Menéndez Pidal fue el mayor entendido en la figura histórico-legendaria del Cid, de Rodrigo Díaz. Por eso tenían mucho interés en seguir esa ruta. Cuando ellos llegan al Burgo de Osma, se va a producir un eclipse de sol y entonces deciden quedarse unos días en el Burgo para ver la catedral, para ver el pueblo y para poder observar el eclipse de sol con anteojos oscuros, porque se recomendaba mucho que no se mirara a los eclipses cuando el sol sufría alguna transformación. Bueno, para todo esto ellos deciden quedarse unos días en el Burgo. Y en el Burgo de Osma se hospedan en casa de un beneficiado de la catedral. Voy a hacer un poquito de hincapié en la descripción de este hecho porque en sí mismo es tan pintoresco que ya se ha novelado mucho sobre él, pero yo afortunadamente tuve una relación estrecha de alumno a maestro con Diego Catalán Menéndez Pidal, el nieto de estos dos investigadores, y pude acceder al verdadero registro de cómo fue el viaje. Deciden quedarse unos días y residen en casa de un beneficiado de la catedral que vivía con una madre anciana. Pues esta señora tiene como asistenta, como anota María Goiri, a una mujer de la Sequera de Aza, de la provincia de Burgos, que está bastante cerca del Burgo. Una vez que viene y está haciendo la cama de los Menéndez Pidal, doña María Goiri pues le ayuda, y mientras están haciendo la cama entre las dos, nos imaginamos una cama de aquellas grandes con dos colchones, doña María recita el romance del Conde Sol, dice ella, que es el de la boda estorbada, es el romance del conde que marcha a la guerra, le pone un plazo a su mujer y le dice que si cumplido ese plazo no vuelve, ella puede considerarse viuda y puede volverse a casar. Se cumple el plazo y ella, en vez de casarse, que es lo que le sugiere su padre el primero, decide ir a buscarle y le encuentra. Y le encuentra cuando ya estaba a punto de casarse otra vez.
Bueno, pues este romance que ella llama del Conde Sol y que nosotros llamamos La boda estorbada, precisamente por su argumento, le dice esta señora de la Sequera, que para nosotros no tiene nombre, no se recogió, y es raro porque ellos ya llevaban un tiempo haciendo trabajo de campo, no mucho, y una de las innovaciones era apuntar siempre el nombre del que transmitía los romances, dónde y cómo los aprendió, y no corregir nunca nada de lo que el informante cantara o contara. No retocar. El romancero tradicional hay que nombrarle anteponiéndole la partícula, el prefijo pan. El romancero hispánico es pan-hispánico. Es decir, es un fenómeno poético anónimo que ha vivido en variantes en todos los lugares donde se ha hablado castellano o algún residuo de una lengua romance. Es decir, en Castilla, en Galicia, en Cataluña, en Baleares, en Portugal, en Canarias, en la América hispana y en los dos focos donde se tuvieron que ir los judíos sefarditas cuando el decreto de expulsión de 1492. Y ese corpus, al ser tradicional, ha vivido en una perpetua recreación. Es decir, si el romance de Gerineldo, el del criado del rey, requerido de amores por la infanta, se hubiera cantado igual en todas partes, con haberle recogido una sola vez, ya estaba guardado. Pero es que resulta que esa historia se ha cantado y se ha contado con textos y melodías diferentes, casi en cada localidad de todo ese enorme mapa de dispersión que les he trazado antes. Entonces, no ha habido otro cúmulo de poesía anónima tradicional tan grande en el mundo. Cuantos más paños lavaba, más hermosa se ponía. Por allí pasaba el rey, que ya de caza venía. Buenos días, mora bella, mora bella, mora linda. No soy mora caballero, que soy de España cautiva. Me cautivaron los moros cuando yo era pequeñita. Si quieres venir pa' España de buena gana me iría. Y los pañuelos que lavo, ¿dónde los colocaría? Los de seda y los de Holanda aquí en mi caballería. Y los que no valgan nada por la corriente se irían. Ya se monta en el caballo y con ella perseguía. Al llegar a la ciudad la morita se reía. ¿De qué te ríes, morita? ¿De qué te ríes, Sofía? No me río del caballo ni tampoco del que guía. Que me río de la España que ha sido la tierra mía. ¿Cómo se llaman tus padres? Mi padre Esteban García. Y un hermanito que tengo se llama José María. Viva la gracia, José, y también la de María. Que por traer a una mora hizo una hermana mía. Los romances en la provincia de Soria aparecen en un abanico muy amplio de ocasionalidades. Por ejemplo, la más común en todo el cuadrante noroeste es el de las reuniones invernales, reuniones que se hacían para hilar
o, bueno, en general por las noches la gente de los pueblos se juntaba en una casa para pasar esas veladas invernales más entretenidos y se aprovechaba para el trabajo del cáñamo, del lino, de la lana, de lo que fuera común en cada zona. Y ahí se aprovechaba para la transmisión oral, no de manera consciente, sino que una manera de pasar ese rato, de entretenerse, era contando cuentos, contando anécdotas o cantando romances, recitando romances. Ese es uno de los capítulos en los que más romances se cantaron en la provincia de Soria. Esas reuniones aquí se llaman tresnochos o trasnochos, por ejemplo en las tierras altas. Madre a la puerta hay un niño más hermoso que el sol bello, preciso es que tiene frío, porque el pobre viene en cueros. La madre responde, anda dile que entre, se calentará, porque en estas tierras ya no hay caridad, y aquel que las tiene no las quiere dar. Entra el niño y se sentó, conforme se calentaba, le pregunta la patrona, ¿de qué tierra y de qué patria? El niño responde, soy de lejas tierras, mi madre es del cielo, yo bajé a la tierra, mi madre de pena no podrá comer, y aunque ella quisiera por no tener que. Dime niño, ¿por qué lloras? Porque he perdido a mi madre. Si usted me dijera dónde la encontrara, de rodillas fuera hasta que la hallara. San José dijo a María, yo te dejé con el niño, y ahora que te encuentro sola, el corazón me has partido. El niño perdido las penas doblaba, fueron a buscarle por calles y plazas. Por calles y plazas fueron, preguntando a los doctores que se habían visto al sol de los soles, al que nos alumbra con sus resplandores. El romancero vive entreverado en todas las manifestaciones musicales y literarias de la tradición. Por ejemplo, aquí en Soria hay una costumbre muy característica, compartida con otras provincias de Castilla, que son las peticiones cuaresmales. En los domingos de Cuaresma, las mozas recorrían el pueblo pidiendo una pequeña limosna para pagar la cera del monumento de Jueves Santo. Eso lo hacían cantando. Cantaban unas cancioncillas acopladas a cada uno de los domingos de la Cuaresma o días de fiesta. Si por ejemplo era el día de San José, también tenían una canción específica para ese día para pedir. También en la Navidad, en algunos pueblos más que en otros, por ejemplo en Almazán, en Ágreda, en Barcones, nos han hablado de villancicos que eran romances. Las rondas profanas de Navidad y el reinado es un caso muy singular en la provincia de Soria. Es un fenómeno etnomusicológico en la que por una parte una serie de información de todo lo relativo a las tradiciones, a las costumbres, pero al mismo tiempo tiene una parte y un componente musical muy importante. En el caso de el reinado es un término que se utilizaba en muchas localidades para referirse a este fenómeno etnomusicológico porque consistía en que los mozos durante el tiempo de la Navidad organizaban un gobierno ficticio en el que asignaban una serie de roles y elegían a un rey entre ellos. En otras localidades de la provincia de Soria no le han asignado ningún nombre en concreto y por ese motivo pues, se decidió a la hora de hacer el estudio en profundidad utilizar el término de rondas profanas de Navidad, porque de esa manera nos referíamos al contexto temporal
que es la propia época de la Navidad, y al mismo tiempo la parte profana, puesto que consistía principalmente en realizar una ronda. Los días previos de las fechas importantes de la Navidad, como era la noche de Nochebuena, la noche de San Silvestre, o también denominada noche de Nochebuenilla en algunas localidades como en Bos, y en la noche previa al Día de Reyes, los mozos salían y rondaban a los vecinos del pueblo. Para cada uno de los vecinos elegían un cantar, un texto que definiera bien su contexto social o bien su profesión. Es un fenómeno etnomusicológico de gran antigüedad, puesto que ya desde el año 1602 tenemos datos de que se realizaba en la provincia de Soria, gracias a un libro, un diario del tercer conde de Castiñeira, que realizó en su peregrinaje desde Lisboa hasta Montserrat. Sabemos que en la localidad de Serón de Nájima, en el año 1602, ya había datos y documentación acerca de este fenómeno. Las estrellas ya van altas y la luna revelada. Estando el pastor de vela, le llegó la loba parda. Loba pardita, no llegues, que tendrás mala llegada. Que tengo 7 perritos y una perrita guardiana. El perro con tantos hierros que solo para ti basta. Entró a la piara y cogió una borreguita blanca, que la tenían sus amos para el día de la Pascua. Salió el pastor al encuentro con un cuchillo a matarla. Pastorcito, no me mates por la Virgen soberana. Te daré tu borreguita sin faltarle una tajada. Yo no quiero mi borrega de tu boca baboseada. Lo que quiero es tu pelleja para hacerme una zama. Es cierto que en las rondas profanas de Navidad y en el reinado encontramos un repertorio de piezas de carácter seriado o acumulativo, como los mandamientos de amor, los sacramentos de amor, algunas de las piezas que utilizan el recurso del leixapren, encadenando el último verso de una estrofa con el primero de la siguiente, como es en el caso de la Cristalina, pero también encontramos ejemplos que son textos romancísticos. Otro de los temas que goza de gran popularidad en muchas de las latitudes ibéricas es el de la loba parda. En este caso, la loba parda es un texto que se utilizaba para poder rondar en las localidades de Lumías, en la localidad de Alaló, en la localidad de Torrevicente, en la localidad de Sauquillo de Paredes, para los vecinos que tenían el oficio de pastor. Así que era una muy buena manera de llamar la atención a los pastores de la localidad con este canto en la ronda y dedicarles un texto un poquito más específico y especial de acuerdo a su condición. La Semana Santa, además de las peticiones cuaresmales que hemos comentado antes, también tienen un pequeño repertorio romancístico asociado a la celebración de los días del Triduo Sacro, de Jueves Santo y Viernes Santo principalmente. El más común es el romance que se conoce con el nombre de El discípulo amado, que puede aparecer tanto como petición cuaresmal como canción de Semana Santa. En el doloroso entierro de aquel justo ajusticiado, que por culpas sino suyas quiso morir en un palo, las campanas clamorean en los sensibles peñascos. Es bien que las piedras hablen en tan lastimoso caso. Viste el sol valleta negra y la luna monjil vasto, capuces de tierra y cielo que son del muerto creados. La noche colgó de luto las paredes del Calvario, el templo el pésame dio, sus vestiduras rasgando. Las hachas son amarillas
de los celestiales astros, los que viendo su luz muerta, amarillas se tornaron, para amortajar el cuerpo de un piadoso cortesano, de limosna una mortaja, de su inocencia retrato, hizo la madre el alfetre de sus ojos lastimados, derramando agua bendita y el Pater Noster rezado, con olorosos ungüentos, ungen el cuerpo llagado, y del vaso de sus ojos, mirra amarga destilando, lleva Jesús difunto en sus dolorosos brazos, con lamentables suspiros, tristes lágrimas llorando, llegan al sepulcro ajeno, y fue pensamiento sabio, que para solo 3 días basta un sepulcro prestado. Abrió el sepulcro la boca y recibió a Dios temblando, que las piedras si comulgan, han de temblar comulgando. En el repertorio de los bailes, las danzas y la música instrumental también encontramos algunos ejemplos de textos romancísticos. En concreto, podemos hablar de un ejemplo de danzas de palos, estas danzas que se ejecutan utilizando esos palos que se entrechocan entre los distintos danzantes, y en esas pequeñas fórmulas que utilizaban para poder ensayar las danzas de palos previamente al día de la fiesta, en el que ya se podía contar con el gaitero tocando la dulzaina y haciendo todo de manera mucho más seria. Dentro de ese repertorio encontramos algunas de las letras que corresponden a textos romancísticos. El ejemplo más destacable en la provincia de Soria sería el grupo de las danzas de paloteos de Santa Cruz de Llanguas, puesto que en una de ellas encontramos la fórmula de El Mambrú, una pieza de carácter infantil, habitualmente dentro de ese repertorio, pero que en este caso en la localidad de Santa Cruz de Llanguas se ha utilizado para poder aprender unas de las danzas de palos. Es una canción de origen francés. Entendemos que se trata de una deformación lingüística por tradición oral referente a John Churchill Marlborough, pero que se ha quedado fosilizada y castellanizada, españolizada bajo el término de El Mambrú. Mambrú se fue a la guerra, mirando, Mambrú se fue a la guerra y no sé cuándo vendrá, no sé cuándo vendrá, no sé cuándo vendrá. Si vendrá para la Pascua, mirandera, si vendrá para la Pascua, o para la Trinidad, o para la Trinidad, o para la Trinidad. La Trinidad se pasa, mirando, mirandera, la Trinidad se pasa, y Mambrú no viene ya, Mambrú no viene ya, Mambrú no viene ya. Mambrú se fue a la guerra, mirando, mirandera, Mambrú se fue a la guerra, y no sé cuándo vendrá, no sé cuándo vendrá. No sé cuándo vendrá, si vendrá para la Pascua, mirando, mirandera, si vendrá para la Pascua, o para la Trinidad, o para la Trinidad, o para la Trinidad. La Trinidad se pasa, mirando, mirandera, la Trinidad se pasa, y Mambrú no viene ya, Mambrú no viene ya, Mambrú no viene ya. Mambrú se fue a la guerra, mirando, mirandera, Mambrú se fue a la guerra, y no sé cuándo vendrá. No sé cuándo vendrá, no sé cuándo vendrá. Vendrá para la Pascua, mirando, mirandera, si vendrá para la Pascua, o para la Trinidad, o para la Trinidad, o para la Trinidad. La Trinidad se pasa, mirando, mirandera, la Trinidad se pasa, y Mambrú no viene ya, Mambrú no viene ya, Mambrú no viene ya. Bueno, pero el romancero es una composición poética, básicamente de versos de 8 sílabas, aunque hay otros metros, versos de 6, versos de 7 y 5, como en la
tradición catalana, que riman, todos tienen una isorrima, la misma rima en toda la tirada, y que con tanta facilidad se creó y se cantó el romance, porque nosotros cuando hablamos emitimos muchas veces octosílabos de manera espontánea. Es el molde que mejor refleja la expresividad en las lenguas romances. ¿Qué pasa con esto? Pues que al romancero virtieron sus contenidos todos los cúmulos históricos y poéticos conocidos. Entonces romances se pueden encontrar de todo tipo. Es una clasificación casi inabarcable. Hay romances de temas históricos, de temas épicos españoles, franceses, bretones. Hay romances de la mitología clásica, hay romances sobre incestos, sobre mujeres maltratadas, sobre mujeres matadoras, sobre todo. Hay romances. El romancero tradicional. Después comienzan a llegar los romances de pliego o de ciego, da igual, porque los ciegos lo que vendían eran los pliegos que se imprimían. Pero este ya es un romancero más periodístico. El suceso fue en Irún, último pueblo de España, y para daros más señas se está rayando con Francia. Un joven de 28 años, por nombre tiene Gabriel, ha cometido este crimen según lo dice el papel, con una joven muy rica llamada Demetria Hernández, que solo por el dinero le hicieron casar los padres. Él nunca le tuvo amor y al verla se retiraba, porque estaba enamorado de la sirvienta de casa. Al enterarse los padres que hablaba con la criada, pronto le hacen la cuenta y la despiden de casa. Pero le advierten a él que si con ella se casa, no le tienen más por hijo y que le desheredaban. Muy a disgusto Gabriel con Demetria se casó, pero aquella misma noche la infeliz novia murió. Ya se celebra la boda con gran acompañamiento, para amenizar el acto llaman la banda del pueblo. Todo el mundo sabía romances en el siglo XVIII, hasta el siglo XVIII. Los romances se cantaron desde los tañedores de palacio hasta en cualquier baile de pandero en cualquier pueblo. Entonces, ahí hubo 7 siglos, en los que el romancero fue la espina dorsal de la tradición poética panhispánica. Madrugada con violinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar, a las orillas del mar. Mientras el caballo bebe, se oye un hermoso cantar. Las aves que iban volando
El romancero vivió entre los bailes, vivió entre los juegos de los niños, vivió en los trabajos comunales para aunar el esfuerzo y el compás, vivió para animar las reuniones. En todas partes vivió el romancero. Santa Lucía, bendita la de los ojos hermosos, hoy es día de tu fiesta y te veneramos todos. Lucero de la mañana y solíate de día, luna clara de la noche, gloriosa Lucía. De muy ricos padres fue Santa Lucía, de ilustre linaje su hermosura brilla. En la ciudad de Siracusa y el reino de Sicilia, a donde fue bautizada, allí sigamos su vida. A los 7 años era maravilla la gran santidad de Santa Lucía. A su madre se dirige que enfermedad padecía, y un grande flujo de sangre que horrible sufrir le hacía. Le dice: Santa Vela, hermosa Lucía, tu madre es curada por tu gran valía. Tú también morirás mártir, le dice a Vela Lucía. No temas a los tiranos que te señalo este día. Llega un caballero con grande alegría, por esposa pide a Santa Lucía.